Buen día a todos, soy Liri Catrín Parra Valencia junto con mis compañeras Pablo Andrea Suárez y Claudia Milena Jiménez del curso Pedagogía para la Solución de Conflictos, tutor Elkin Arturo Betancur Ramírez, grupos 1699, y en este video queremos compartirles la tarea 4, el rol del mediador. ¿Qué es el conflicto? Según Martín Moreno 2015, el conflicto es un aspecto inevitable de las relaciones humanas y está presente en cualquier interacción social. Sus efectos varían según la intensidad. Puede resultar negativo cuando es muy escaso o demasiado frecuente, pero también positivo y constructivo cuando se expresa de forma moderada. Entre sus funciones positivas se destacan promover cambios sociales, fortalecer la cohesión del grupo frente a otros y aumentar la creatividad y productividad gracias a la atención constructiva. Además, la mayoría de los conflictos son negociables. En general, el conflicto no es algo que deba eliminarse, sino gestionarse adecuadamente. Bien manejado, se convierte en una oportunidad para mejorar relaciones, crecer y generar soluciones creativas. Mal manejado puede causar rupturas y daño. La clave está en abordarlo mediante comunicación, empatía, negociación y mediación. Considera el conflicto como algo conveniente o inconveniente, positivo, negativo, funcional o disfuncional. Según Martín Moreno 2015, el conflicto es un fenómeno inevitable en las relaciones sociales y no debe verse como algo negativo. Cuando se gestiona adecuadamente puede ser funcional y beneficioso. La autora señala que el conflicto es perjudicial solo cuando es demasiado escaso o demasiado frecuente. En niveles moderados se convierte en una herramienta constructiva, creativa y promotora de cambio. Sus funciones positivas incluyen impulsar transformaciones sociales, fortalecer la cohesión del grupo frente a factores externos, aumentar la atención productiva y permitir negociaciones donde ambas partes puedan ceder y ganar de manera equitativa. En este sentido, el valor del conflicto depende de su intensidad y de cómo se gestione, siendo la mediación un método clave para transformarlo en un proceso positivo. Explique los conceptos de arbitraje y mediación, similitudes y diferencias. La mediación es un método consensual donde las partes, con ayuda de un mediador neutral, dialogan y construyen su propio acuerdo. El mediador no decide, las partes mantienen el control del proceso y del resultado. El acuerdo solo es vinculante cuando ambas partes lo firman, es flexible y busca soluciones ganar-ganar. El arbitraje es un proceso en el que el árbitro neutral escucha a las partes y emite un laudo vinculante parecido a una sentencia privada. El árbitro tiene el poder de decisión y las partes pierden el control sobre el resultado. Puede terminar en ganar-perder y sigue criterios legales. Como similitudes, ambos son voluntarios, usan un tercero neutral, son alternativas al sistema judicial y son más ágiles que un juicio. Como diferencias, el mediador no decide, el árbitro sí. La mediación es flexible y colaborativa. El arbitraje es adjudicativo y obligatorio. ¿Cómo influyen los 5 modos de manejo de conflictos de Thomas Kliman en la resolución de conflictos y qué implicaciones tienen en la construcción de la paz social? Existen 5 estilos de manejo del conflicto. Competidor, ganar, perder. Impone su posición, resuelve rápido pero genera resentimiento, desigualdad y paz negativa. Colaborador, ganar, ganar. Alta cooperación y asertividad. Crea soluciones creativas, fortalece relaciones y genera paz positiva. Es el estilo clave para una paz social sostenible. Compromiso, ceder, ganar algo. Cada parte cede parcialmente. Es práctico y mantiene estabilidad, aunque no transforma el conflicto. Evitar perder, perder. No enfrenta el conflicto, lo oculta, acumula tensiones y produce una paz artificial que puede colapsar. Acomodador, perder, ganar. Cede para mantener la relación generando desigualdad y paz negativa y se vuelve habitual. Para la paz social se requiere privilegiar el estilo colaborador, usar el compromiso de forma estratégica y minimizar competir, evitar y acomodar, porque estos mantienen justicia o silencian conflictos. La paz sostenible surge en no evitar los conflictos, sino transformarlos de forma justa y cooperativa. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Milena Jiménez Brián, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAV, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión realizaré la exposición de la diapositiva 7, 8, 9 y 10 de la actividad rol del mediador, de la cuarta actividad del rol del mediador. ¿A qué hace referencia el paso de subir al balcón? El paso de subir al balcón hace referencia a una técnica de negociación y resolución de conflictos que consiste en tomar una pausa mental que distanciarse de una situación emocionalmente tensa y analizarla desde una perspectiva más objetiva y amplia. Esta estrategia, populariza por autores como William Ury, permite controlar la relación impulsiva y observar el juego de manera más clara, como si se mirara desde arriba. En esta tenemos 8 diferentes técnicas que podríamos llegar a adaptar a nuestro comportamiento para poder conseguir una resolución de conflictos cada vez mejor. En esta, la primera es diferencia del juego de la estrategia, la segunda ofrece una perspectiva externa, la tercera analiza el conflicto, cuarta gana tiempo para pensar, quinta ayuda a mantener el equilibrio, sexta cómo se aplica en una negociación tensa, séptima abordar un problema complejo y octava en la vida personal. ¿A qué? ¿De qué trata la estrategia del puente de oro? Explique el proceso que debe seguirse para que esta estrategia sea efectiva. La estrategia del puente de oro es una táctica de negociación que consiste en guiar al oponente hacia una solución que beneficie, permitiéndole cruzar el puente.
hacia un acuerdo con sentirse derrotado. Para que sea efectiva, se debe satisfacer los intereses de la otra parte, incluirla en el proceso de la solución, hacer que la oferta parezca una victoria para ellos y construir un puente de oro que facilite llegar a un acuerdo, proceso para que la estrategia sea efectiva. En esta también nos dan unas tácticas o unas técnicas para tener en cuenta y hacerlo para que sea más precisa. Identificar los intereses del oponente, contribuir construir un puente, facilitar la aceptación, agrandar el pastel y mantener una actitud siempre cooperativa para que el adversario vea de que nosotros tenemos la oportunidad de querer mediar y no siempre que sienta que está siendo atacado. Explique la caracterización de la acción de mediadora de la página 34. En esta hice un pequeño resumen, el cual está plasmado. Lo que caracteriza el proceso de la mediación es que las partes entran en un común acuerdo de forma voluntaria, teniendo en cuenta que en la mayoría de las veces las partes son conscientes del problema que están atravesando y quieren una solución que los lleve a un acuerdo mutuo. En ciertas ocasiones, los participantes involucran a un tercero que los ayude a la solución del conflicto, porque si ellos no tienen, o sea, si ellos entre las dos partes no tienen cómo mediar y cómo organizarla, entonces una tercera persona puede llegarlos a hacer pensar diferente y llevar las cosas más apaciguamente. Para esto tenemos 3 características que debe tener un mediador. La persona mediadora no es un juez ni un árbitro, es un intermediario con ningún tipo de decisión. Simplemente está para escucharlos y para dar su punto de vista de un lado al otro, siempre siendo centrado. Segundo, no existe ninguna forma de mediación, simplemente está dependiendo de los intereses de cada uno de los implicados, teniendo en cuenta que la única forma es el diálogo. En este no hay leyes, no hay un papel estipulado, no hay nada que se deben de seguir ciertas normas. Simplemente la comunicación es el paso a seguir para llegar a la mediación. Y tercero, es un proceso totalmente voluntario para cada uno de los implicados, ya que este es flexible de manera que se aborde porque no tiene ninguna norma para su ejecución. Es importante tener claro y el conocimiento para poder llegar a un acuerdo cuando se tiene un conflicto con otra persona. Y es más importante incluir a una persona que lo centre a las dos partes para que así ocurra una mediación totalmente en paz y segura. Explicación de principios y objetivos de la acción mediadora, página 38. El principal objetivo del proceso de la mediación es modificar las relaciones deterioradas y facilitar nuevas vías de diálogo entre las partes del conflicto. En esta tenemos un cuadro donde tenemos funciones y objetivos. Funciones: hacerse cargo del proceso y establecer una estructura. Objetivos: guiar los intercambios, establecer una relación, crear un ambiente, gestionar la agresividad, mantener su objetividad. Función: establecer una comunicación funcional. Objetivo: utilizar una comunicación honesta. Favorecer sentimientos, identificar y clasificar juegos, compartir la información, identificar las expectativas. Funciones: facilitar la negociación. Objetivos: identificar las necesidades, exponer lo que se está en juego, equilibrar los poderes, favorecer la toma de decisiones, poner en prueba la realidad y planificar. Los principios y objetivos de la acción mediadora. En esta dispositiva presentamos los principios y objetivos de la acción mediadora. Según Martín 2015, la mediación se fundamenta en principios como la imparcialidad, la neutralidad, que garantizan que el mediador no favorezca a ninguna de las partes y se mantenga como un tercero equilibrado. Además, se basa en la confidencialidad y la voluntad y la buena fe, lo que permite un ambiente seguro donde cada persona expresa libremente sus emociones, intereses y preocupaciones. En cuanto a los objetivos, la acción mediadora busca facilitar el diálogo, especialmente cuando la comunicación está exteriorizada. También busca comprender el conflicto en todas sus dimensiones, promover acuerdos sostenibles, transformar las relaciones entre las partes y fortalecer la convivencia. Estos elementos permiten que la mediación sea un proceso restaurativo y transformador. En esta diapositiva explicamos las principales metodologías de mediación. El modelo de Harvard es uno de los más utilizados y se centra en separar las personas del problema y negociar desde los intereses buscando acuerdos de ganar-ganar. El modelo transformativo propuesto por Bush y Folger tiene un propósito que es empoderar las partes y fomentar el reconocimiento, lo que permite que las personas recuperen su capacidad para manejar el conflicto. El modelo circular narrativo de Sarah Cobb trabaja el conflicto desde los relatos que cada parte construye y busca transformar esas narrativas para reconstruir relaciones menos polarizadas. El método indisciplinar de Daniel Bustelo integra dimensiones psicológicas, comunicativas y sociales, permitiendo una interacción más amplia en conflictos complejos. Finalmente, los modelos comunitarios se enfocan en restaurar el tejido social y fortalecer la participación colectiva, siendo especialmente útiles en entornos comunitarios.
En esta diapositiva presentamos las características esenciales del mediador según Martín 2015. El mediador debe ser imparcial, neutral, manteniendo un equilibrio entre las partes. También se debe actuar con ética y generar confianza, porque el proceso depende en gran medida del ambiente seguro que se pueda crear. Entre sus habilidades se destacan la escucha activa, la empatía y la comunicación asertiva, lo que permite comprender tanto el contenido del conflicto como las emociones que lo acompañan. Además, se debe tener manejo emocional para no involucrarse afectivamente y capacidad para facilitar acuerdos, guiando el diálogo sin imponer decisiones. Su rol respeta siempre la autonomía de las partes, que son finalmente las que construyen las soluciones. En la última diapositiva presentamos las conclusiones y aprendizajes más relevantes del trabajo. En primer lugar, comprendimos que el conflicto no es necesariamente negativo, más bien es un proceso neutral en las relaciones humanas y puede convertirse en una oportunidad de transformación cuando se gestiona adecuadamente. A partir de los textos estudiados, identificamos que la mediación es uno de los mecanismos más efectivos para facilitar el diálogo, restaurar la confianza y construir acuerdos duraderos. También analizamos diferentes metodologías de mediación como el modelo Harvard, el transformativo, el circular narrativo, el interdisciplinar y los modelos comunitarios, los cuales permiten adoptar la intervención según el tipo de conflicto. Entendemos además que factores como las emociones, el poder, la percepción y las actitudes influyen directamente en la manera como el conflicto evoluciona. Otro aprendizaje importante fueron los aportes de William, especialmente el paso de subir al balcón para reflexionar antes de reaccionar, la estrategia del puente de oro para facilitar acuerdos sin que ninguna de las partes se sienta derrotada. Finalmente, reconocimos que el mediador cumple un papel fundamental como facilitador imparcial, responsable de promover un diálogo respetuoso, seguro y constructivo. A lo largo del proceso, fortalecimos nuestras habilidades de análisis, trabajo colaborativo y comunicación, permitiendo una comprensión más integral del conflicto y de su transformación.